Carta a los Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 15 al 18. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Así sentadito, hermano. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, nuevamente desde lo más profundo de nuestro corazón, por esta porción de su palabra. Le pido, bendito Dios, que nos dé usted la enseñanza que tiene guardada para cada uno de nosotros, que su Santo Espíritu, Padre, nos guíe a encontrarnos con ella, que me dé autoridad para compartirla, pero también para poder atesorarla y vivirla y aplicarla a mi vida, Señor. Bendiga, Padre Santo, a cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermano, es La autoridad del Padre y la obediencia del Hijo lo confirma. Hablábamos la semana pasada de que la redención, cuando leíamos los versículos 13 y 14, que habla de la redención, implica dos cosas. En primer lugar, el perdón. Un perdón que nos lleva a reconciliarnos, a entrar en esa relación de paz con el Padre, por medio del sacrificio de Cristo, para que de esa manera nosotros fuésemos alcanzados por la bendición para Abraham, y que a la vez eso nos llevase a nosotros a la promesa del Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo, ante la incredulidad todavía de aquellos que le perseguían de congregación en congregación, ofreciendo la posibilidad de que llegasen al judaísmo, que volviesen a la ley, él toma este ejemplo y lo expone de la siguiente manera, tal como lo dice el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bien. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? En primer lugar, hermanos, porque está haciéndole memoria a los judaizantes de que hay un pacto establecido por Dios con Abraham, el padre de la fe. Y que por lo tanto, si aún cuando se establece un acuerdo entre los hombres se respeta, ¿cómo es posible que aquello que Dios lo dio hace siglos, ellos todavía lo estén dudando? No lo vaya a buscar, hermano, por cuestiones de tiempo. Yo se lo busco rapidito para que veamos nosotros cómo la palabra de Dios nos permite a nosotros darnos cuenta de la autoridad de la palabra escrita. En el libro de Números, en el capítulo 23 y versículo 19, dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. El libro de Números está hablando cuando a Balaam se le llamó para que maldijera el pueblo de Dios. Y resulta que en ese proceso, en vez de maldecirlo, él termina bendiciendo. Entonces él dice, Dios tiene, por decirlo de esta manera, Dios tiene tal personalidad, es para mí
tanta su autoridad que yo reconozco que Él no es hombre para que mienta, su palabra es verdad y sus decisiones se mantienen en firme. Si Él lo dijo, yo lo tengo que hacer. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Para que tengamos confianza, para que nos sintamos seguros. ¿En qué? En esa autoridad de Dios. ¿Y por qué la autoridad de Dios? En primer lugar, porque tenemos un Dios creador, pero también es un Dios omnipotente, pero es un Dios de amor. Y por ser un Dios de amor, no es posible que Dios nos abandonase solo porque el hombre pecó, solo porque el hombre tuvo un acto de desobediencia allá en el Edén. Entonces comienza esa voluntad de Dios a disponerse a acercar el hombre a Él nuevamente. Y por eso es que cuando Él tiene ese encuentro con Abraham, Él le dice de que le va a dar una herencia. Estamos hablando de una herencia terrenal, pero en Cristo nos da una herencia espiritual. Por venir Cristo, por venir Jesús, del linaje de Abraham. Entonces, si Dios tiene tal autoridad, ¿cómo es posible que estos grandes hombres de la Biblia hayan dicho, yo no puedo dudar de eso, yo no puedo desobedecer? Pero este grupo que iba detrás de Pablo, iba engañando, iba con el propósito de separar, de apartar, de terminar con la congregación, de hacer a un lado a aquellos que ya habían reconocido a Jesús como el único que podía declarar lo justo, como el único que los podía llevar a entrar de nuevamente en esa relación de paz y a ser declarados limpios, libres de toda culpa. Entonces no es posible que lo creado que somos nosotros dudemos de la palabra del Creador. Entonces es impresionante cómo el apóstol Pablo toma un ejemplo para darnos a nosotros una referencia del respeto que tiene la palabra de Dios por lo creado que somos nosotros, por el hombre, para hacernos entender un plan divino. Y por eso vamos nuevamente hasta Gálatas. Por eso es que en el versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, o sea, lo voy a plantear de esta manera para que ustedes me lo puedan entender. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cuántos de nosotros en más de una oportunidad hemos dicho palabra de hombre? Creo que más de uno. ¿Qué queremos decir con eso? Confía, no dudes, respetá mi decisión, aceptá mi acuerdo, aceptá mi compromiso. Entonces, eso es justamente lo que él está diciendo. Si el hombre no le puede quitar ni le puede añadir, y Dios menos. Ahora bien, dice el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces nos está diciendo el versículo a nosotros de que hay una promesa que supera a la ley. ¿Por qué digo que supera la ley? Porque la ley era simple y sencillamente una muestra de la grandeza que estaba preparada para el hombre. ¿Y cuál era esa grandeza que estaba preparada, o cuál era ese regalo que estaba preparado para el hombre en el plan divino de Dios? El que Cristo viniese a pagar por cada uno de nosotros. Versículo 17. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. No hay nada que la ley pudiese hacer para anular lo que Dios ya había determinado desde mucho tiempo atrás. En primer lugar, porque Dios ya lo había determinado
como algo de su soberana, de su plena voluntad, en la cual había dicho, bueno, jamás el hombre podrá entrar a esa relación de gracia conmigo, jamás el hombre podrá hacer nada para estar en paz conmigo, si no es porque yo le dé un mediador, porque yo ponga a alguien que los acerque hacia mí. Pero necesitaba, mientras ese tiempo llegaba, mientras esa promesa se cumplía, de un auxiliar. ¿Y cuál fue ese auxiliar? Fue la ley. En primer lugar, porque la ley hacía ver al hombre incapaz. Y por eso es que la carta a los Colosenses dice que Dios nos hace suficiente, nos hace aptos. Nace de su voluntad el darnos a nosotros o el darnos todo lo que nosotros necesitamos para que podamos acercarnos a Él. Nadie, ¿se acuerda, hermano, cuando se habla en el libro del profeta Isaías, cuando él dice que es hombre muerto, hombre de labios inmundos, que ha visto la gloria de Dios? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder verlo, para poder contemplarlo? Únicamente por medio de Cristo. Entonces, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado, o sea, confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después no lo abroga para invalidar la promesa. 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora bien, Dios determina cómo se va a acercar el hombre a Él, pero debe haber un acto de obediencia que quitara, que limpiara completamente, que dejara al hombre alejado de cualquier impureza. Y es lo que podemos nosotros encontrar en la carta a los Hebreos. Si me acompaña, por favor. Tenemos claro que la ley no hace a un lado la promesa. Ahora veamos lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Capítulo 10, versículos 9 y 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Sabe qué está diciendo? Hagamos a un lado ese primer pacto. ¿Por qué? Porque el hombre no lo pudo cumplir. Era algo condicional. Algo condicional es aquello que a mí se me ofrece, pero que yo debo de hacer algo a cambio. Pero venía lo incondicional, aquello que viene del amor de Dios, en el cual yo no tengo nada que hacer. Nosotros ahora somos hijos de Dios, pero ¿hemos hecho algo para eso? No, hermano, absolutamente nada. La ley llevaba al hombre a ofrecer sacrificio cada año, pero cada año él se estaba recordando de los pecados, y entonces había un derramamiento de sangre. Pero por el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos la seguridad de que nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Algo que no se podía hacer bajo la ley. Ahora, como estamos hablando, la obediencia del Hijo, que es lo que garantiza, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No hay nada que hacer, hermano. Nada. Cristo lo hizo completa y absolutamente todo. Ahora permítanme compartirle otro versículo. Pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Dice,
capítulo 12 de primera carta a los Corintios y capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Espíritu aparece con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, aquel que llega a morar en cada uno de nosotros cuando hemos llegado a los pies de Cristo. Entonces nos damos cuenta nosotros, hermanos, cómo estos últimos versículos del capítulo 3, hablando de los versículos del 15 al 18, nos llevan a darnos cuenta de que el apóstol Pablo nos presenta un ejemplo de la garantía que se establece cuando el hombre empeña su palabra en un pacto y después del cual, una vez se ha confirmado, ni se le quita ni se le agrega nada. Entonces, si el hombre es capaz de sostener esa decisión, ¿hay razón alguna para dudar de Dios? Ninguna. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando nosotros no le damos el crédito, cuando nosotros no confiamos en esa palabra, entonces nos estamos apartando. Estamos dejando entredicho la personalidad, por decirlo de esa manera, atribuyéndole sentimientos humanos a nuestro Dios, la personalidad de ese Dios que envió a su Hijo ante la imposibilidad de que el hombre se acercase a Él por sus propios medios. Y luego el apóstol Pablo comienza a explicarles, con el ejemplo de cómo Dios le dio a Abraham una promesa, un pacto que nosotros conocemos como algo incondicional, que viene de la voluntad de Dios y que el hombre no tiene que hacer nada para ser acreedor a los beneficios de ese pacto. Ahora usted dirá, bueno, pero nosotros no somos judíos para tener beneficio alguno en los pactos. Es cierto, el pacto fue hecho para el pueblo de Dios, pero en el capítulo 12 del libro de Génesis y en el versículo 3 habla de que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si en Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra, nosotros debimos ser alcanzados, tal como lo dice esta carta a los Gálatas, por medio de alguien. Y eso solo fue posible porque Cristo vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Una vez Cristo viene a la tierra y extiende sus brazos en la cruz, todo lo que la ley pedía o exigía que se cumpliese, se da por hecho, se da por terminado. Por eso es que, si me acompaña por favor al capítulo 4 de la carta a los Romanos, dice lo siguiente, capítulo 4 y versículo 4. Perdón, capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando habla de la justicia de la fe, en el caso de hablar de Abraham específicamente, porque dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y él simple y sencillamente obedeció. Pero en el caso de nosotros, como naciones no pertenecientes al pueblo hebreo, y al pueblo hebreo en sí, solo podía tener parte en esa herencia siendo parte del cuerpo de Cristo. Y solo, perdone la repetitividad, solo se es parte del cuerpo de Cristo cuando se confía en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, no solo estamos tomando o dando confianza a ese acto de amor de Dios, sino que estamos respetando también un acto de voluntad, un acto de Dios que expresa al hombre ese momento, que expresa al hombre cómo Dios
en todo tiempo ha estado siempre dispuesto a perdonarlo, pero bajo una figura, y esa figura es la figura de Cristo, bajo una persona que es la figura de Cristo, que es el Mesías que vino a salvar, que es el Mesías que vino para traer perdón, que vino a traer paz, que vino a traer o vino a revelar al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros, confiando en Él, poniendo esa fe, que también es un regalo de Dios, no tuviésemos la necesidad, repito, no tuviésemos la necesidad de hacer absolutamente nada. Simple y sencillamente, abrir nuestro corazón como lo hemos hecho y pasar a una nueva condición de un pecador bajo el dominio de Satanás a una nueva criatura, a un nuevo nacimiento por la sangre de Cristo, y de esa manera reconociendo de que hay una autoridad del Padre, pero también hay un acto de obediencia del Hijo que nos lleva a nosotros a esa relación de paz con nuestro Dios.